Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti, bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Señor, dame más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Bien, mis amados, de nuevo con ustedes les saluda el siervo de Jesucristo, Luis Eduardo López, siervo de ustedes. Para la gloria de Dios, el Señor nos enseña a todos a vivir para su gloria. Continuamos hoy con nuestro tema y hoy quiero hablarles de un salmo muy especial, como les venía diciendo, que iniciamos con ese anuncio al pueblo de Israel a causa de la gran cantidad de pecados y de maldad en las que estaba viviendo el pueblo. Lo vimos cuando estudiamos el libro del profeta Habacuc. El Señor anunció que enviaría a los caldeos para castigarles. El profeta entra en un desconcierto. ¿Cómo puede ser esto? Que envíes unos peores que nosotros a castigar a tu pueblo. Y el Señor le dice: tranquilos, no morirán ustedes, morirán los que tienen el alma que no es recta, pero el justo por la fe vivirá. El profeta entra en adoración, reconoce toda la historia de la grandeza de nuestro Dios y termina con esa gran declaración: pase lo que pase, me alegraré en el Señor, aunque la higuera no florezca. Vimos entonces que después de esos 70 años de cautiverio que fueron anunciados por el Señor, anunciados a través del profeta Jeremías, Dios les advirtió que a causa de su maldad los enviaría. El Señor les envió profeta y el profeta les dijo en Jeremías 25: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras almas, de vuestras obras, y moraréis en la tierra que
os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no habéis oído, dice Jehová. En el versículo más adelantico, en el capítulo 25, mismo capítulo, versículo 10, dice: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Esto lo habíamos anunciado, pero no les había leído. Ahora les leo el anuncio, porque no hace Dios absolutamente nada sin anunciarlo. Se lo anuncia a los profetas, y los profetas llamados a decirle al pueblo: vengan en arrepentimiento. Pero como vemos allí en ese capítulo 25, pero ustedes, pueblo de Dios, no quisieron oír. Hubo el llamado al arrepentimiento. Dios está llamando al arrepentimiento a la humanidad. Esto que nos está pasando hoy en día, en esta pandemia, en este gran problema del virus que está arrinconando a toda la sociedad, y es que Dios está hablando, que Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento. El ser humano vive conforme a sus propios designios y no conforme a la voluntad de Dios. Como lo dice en la Escritura, en Isaías, y palabra dicha también citada por nuestro Señor Jesucristo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no son sino mandamientos de hombres. El ser humano se ha levantado sus propios lineamientos y su propia norma de conducta, y existen los moralistas que se han ingeniado cosas muy bonitas: ética, moral, religión, con apariencia de bondad, pero no están cimentadas en nuestro Señor Jesucristo. Y lo que no esté cimentado sobre nuestro Señor Jesucristo está llamado a perecer, porque este mundo, como es temporal, todo lo que ofrece es temporal. Pero el eterno, nuestro Señor Jesucristo, el Dios eterno, así como es eterno, las bendiciones que promete son eternas, como la salvación, que es vida eterna, y como la vida abundante, que es abundancia de bondades de nuestro Dios para nosotros. El Señor llamó al arrepentimiento y el pueblo no quiso oír. Vamos entonces en el Salmo 126 a mirar algo bien especial. Son los salmos que lo habíamos visto, los salmos graduales, en los que después del cautiverio el profeta Daniel oró, clamó a nuestro Dios, y Dios le dio la respuesta de que le vendría a dar liberación al pueblo, y el pueblo saldría de esa esclavitud de 70 años, cumplidos los 70 años. Ya después en el mismo capítulo 25 de Jeremías, Dios dice que castigará a ese pueblo que de Babilonia, nos dice allí, que oprimió a su pueblo de Israel, y lo castigará por sus maldades. Entonces nos viene el Salmo 126. Es una oración, un cántico gradual, cántico de restauración. Sabemos que muchos lo han dicho, que fueron escritos con posterioridad, y otros autores dicen que con anterioridad. Aquí tomamos la posición de que es un canto profético en el que Dios le anuncia al pueblo, lo pone en su corazón, pues porque había dicho: después de los 70 años yo les daré libertad. Entonces el pueblo, cumplidos los 70 años, y por voz del profeta Daniel y por voz de sus siervos, ya estaban a punto de venir a la libertad. Ellos empezaron a soñar con ese momento en el que Dios les daría la libertad. Vimos en el Salmo 121 que el profeta declaraba: ¿de dónde vendrá mi socorro? Lo hace como declaración o lo hace como interrogación. Mi socorro viene de Jehová, alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Nuestro socorro viene de nuestro Dios. Ahora el profeta, el salmista, tomando la voz del pueblo,
dice, cuando Jehová, Salmo 126:1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando Jehová hiciere volver nuestro cautiverio, cuando nos libre de este cautiverio, de esta situación y de esta condición de opresión, látigo, sufrimiento permanente, angustia, desasosiego, desespero, tristeza, nostalgia, desesperanza, desilusión, seremos como si estuviéramos soñando. 70 años de látigo, 70 años de insatisfacciones, bien merecidos los tenía, pero vino el Señor, habría de levantar a un profeta, y en el año 538, en el libro de Esdras nos dice que Ciro, rey de Persia, da la orden para que el pueblo salga en libertad, y ellos salieron en tres momentos diferentes. La primera salida fue en el año 538, donde salieron 40 o 50,000 judíos. Esta era la liberación del pueblo de Judá. Como el cautiverio fue el del pueblo de Judá en el año 606, y por la opresión y la conquista de Nabucodonosor. El pueblo del norte, llamado Israel, fue cautiverio en el año 700, fue cautivo por Salmanasar II y complementada por Sargón II en el año 720. Entonces viene la liberación. Y dice, cuando esto ocurra, antes de que viniera la liberación, ellos estaban cantando, como antes de que viniera la liberación, dice, Señor, estamos llegando, como lo dijiste a través del profeta Jeremías, pasados los 70 años les daré libertad. Entonces Dios le da la respuesta al profeta Daniel en el capítulo 9. Y cumplidos los 70 años, antes de su cumplimiento, ellos empiezan en la construcción de estos salmos graduales o cánticos progresivos de restauración. Y dice, es cuando Dios nos dé la libertad, será como si nosotros estuviéramos soñando. Cuando Dios, mis amados, nos dé la libertad de esta pandemia, entonces la verdad será como si estuviéramos soñando. Estamos ahora, miren, no hemos estado en cautiverio por 70 años, ni lo hemos estado por 400 años como estuvo el pueblo de Israel, pueblo altamente oprimido a través de la historia, y que Satanás ha querido exterminarlo, pero que no ha podido ni podrá, porque Dios los cuida de manera especial. ¿Pero por qué ha pasado por tantas tribulaciones? Por el rechazo que han tenido del Mesías, y porque se han ido en pos de dioses ajenos. Ahora adoran y manejan en el humanismo y viven en la religión, pero sin Cristo, el Mesías anunciado. A ellos se les anunció la venida del Mesías, pero ellos han rechazado al Mesías. Por eso dice, andaré y volveré a mi lugar. Seremos como sueñan la liberación de esta pandemia, cuando nosotros, mis amados, que solamente vamos a estar un corto tiempo, más de un mes, 2 meses, esperemos que no sea más prolongada, situación difícil, donde muchos no tienen alimento, donde muchos han perdido su empleo, donde muchas empresas han cerrado, donde son muchas las familias que han entrado en grandes conflictos, porque la verdad es que se ha disparado la violencia intrafamiliar. Gloria a Dios por aquellos hogares donde la armonía, el respeto, la paz y la alegría reina, donde reina el Espíritu Santo, porque el conflicto es asombroso y la armonía la trae el enemigo. Esta liberación vendrá como un sueño, será como si estuviéramos soñando, pero ¿cómo vamos a construir nuestra vida a partir de este momento, a partir de la terminación de la pandemia, a partir de la terminación de la cuarentena? Vamos a construir nuestra vida como Dios manda. Sí, el humanismo está mandando unos mensajes supremamente hermosos, en respeto, en solidaridad, en generosidad y en bondad. Pero reitero, mis amados, nadie puede poner un fundamento diferente del que está puesto, el cual es Jesucristo. Cada uno mire cómo sobre edifica.
Nadie puede edificar su vida si no es sobre la roca, porque el que edifica sobre la arena, su vida está llamada a perecer eternamente, pero Cristo es nuestra roca y nuestra vida está siendo edificada sobre Él. Entonces esta liberación, cuando venga, que la estamos esperando ansiosamente, será como un sueño. El Señor cambiará tus circunstancias, el Señor transformará tu vida de angustia, de ruina, de dificultad, de escasez. Vendrá el tiempo de la bendición y de la prosperidad, porque Dios lo ha anunciado. Como dice en 1 de Pedro 3:9, dice que el Señor nos ha llamado para que heredemos bendición. El Señor nos ha llamado, mis amados, para bendecirnos. Pero ¿por qué le pasan cosas malas, a la gente de Dios? Pues porque el Señor quiere pulirnos. El Señor quiere poner en tus manos grandes bienes y grandes bondades, tanto bienes materiales como dones espirituales. ¿Y cómo vas a administrarlos? Tiene que perecer el egoísmo, tiene que perecer la codicia, la avaricia, la hipocresía, y tiene el Señor que levantar una nueva criatura, y es en la dificultad donde Dios nos está formando. En la dificultad nosotros miramos al cielo, como decía el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos al cielo, de allí viene mi socorro. Entonces le pedimos a Dios: Señor, púleme, transforma, moldea mi vida, porque quiero ser un vaso útil en tus manos para la gloria de Dios. Entonces, versículo 2, pasamos de la transformación de tu vida, de la esclavitud a la libertad de un sueño, o a un sueño de la libertad que has anhelado por siempre, por tiempos, y el Señor traerá tiempos de bendición, tiempos de prosperidad. Recuerda que el Señor prometió delicados pastos y aguas de reposo. No te olvides de eso, y clámale al Señor siempre desde la palabra. Recuérdale: Señor, tú lo dijiste, tú, Señor, prometiste que me darías verdaderos pastos y aguas de reposo, manantiales, y que de mi interior saltaría una fuente que brote para vida eterna. En segundo lugar, hay un motivo suficiente para alabarle. Motivo, dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. No es un motivo de adoración, no es un motivo de reconocimiento a nuestro Dios salir de una vida difícil, de opresión y de escasez, a una vida de gran bendición, de promesa cumplida ya, porque hemos tenido por mucho tiempo mucha promesa: te bendeciré y de cierto te bendeciré. Ahora, Señor, ya queremos la sustancia en nuestras manos, palparla, pero mira a tu interior, a ver si en tu interior puedes palpar la transformación de Dios, que ha cambiado el egoísmo y la hipocresía, la codicia, la ha transformado para hacerte una persona confiable delante de Dios. Recuerda la promesa que Dios le hizo al rey David, y en Primera de Crónicas, capítulo 17, le manda profeta Dios al rey David, y dice: por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿A quién llamó Dios para que fuera el rey más grande que ha tenido Israel? A un pequeño pastor de ovejas, rechazado aún por su padre y por sus hermanos, cuando Samuel fue a ungir el nuevo rey de Israel, aún ignorado. ¿Y a dónde lo levantó? A ser el más grande entre los grandes de los reyes de Israel. Y le dice: y he estado contigo en cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te
haré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Observa, mira si Dios es fiel o no es fiel. Esto fue escrito, y el hombre fue un pequeño, un pastor de un rebaño de ovejas ajenas, mató a un gigante, hizo grandes proezas, y Dios lo levantó a lo grande. Y le dice posteriormente que he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y también lo plantaré y lo bendeciré. Después el rey entró en lo secreto delante de Dios, alabó a Jehová y le dijo: ¿quién soy yo y quién es mi casa, Señor, para que me hayas traído a este lugar y me trates con tanta excelencia, oh mi Jehová, diciéndome que me darás casa? Y allá en el versículo 25 de Primera de Crónicas, capítulo 17, dice: por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Mis amados, motivo encontró David para adorar a Dios, y fue el dulce cantor de Israel. Ahora el pueblo de Israel encuentra un motivo para que su boca se llene de risa y su lengua de alabanza. Mis amados, cuando Dios traiga tu bendición, que no se te vuelva una costumbre, una cotidianidad, o como alguien lo dice, como lo dicen cotidianamente, que no se nos vuelva paisaje. No perdamos la capacidad de asombro, porque nuestro Dios tiene milagros de día en día para nosotros. Aquí habrá un milagro resonante cuando el Señor nos libre de esta pandemia. Por eso en la historia de Gedeón, Dios no quiso el enfrentamiento de un ejército que era pequeño, de 32,000 contra 135, no, lo redujo solo a 300, porque si hubiesen ganado habían dicho: somos unos tremendos, somos unos valientes, somos unos corajudos. No, el Señor quiere que siempre le demos la gloria a Dios. Cuando el Señor te dé riqueza, el Señor te recuerda en Deuteronomio 8: cuando se aumenten tus bienes, tus riquezas, tus edificios y tus ganados y tu dinero, no digas: mi capacidad y mi fuerza logró esta riqueza, sino que reconoce que yo soy el que da el poder para hacer las riquezas, porque si no lo reconoces, te las quito, te destruyo. Entonces reconozcamos a nuestro Dios y vivamos una vida de alabanza, una vida de adoración, y que nuestra boca se llene de risa y nuestra lengua de alabanza. En segundo lugar, el Señor nos libra de la esclavitud y nos lleva a la libertad en el cumplimiento de una promesa. Esa promesa era para el pueblo un sueño. Esa promesa de bendición para nosotros es un sueño. Cuando venga el cumplimiento de ese sueño, reconozcamos que fue Dios el que nos lo dio. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Aprendamos desde ahora y para siempre a tener una vida permanentemente de adoración, de oración y de alabanza a nuestro Rey. Como dice el apóstol Pablo: orad sin cesar, orad sin cesar. Entonces habrá un testimonio en tercer lugar, el testimonio de asombro y reconocimiento por parte de los incrédulos. Dicen los incrédulos: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Allí nos dice la Escritura en el libro de Marcos, cuando el Señor le dio la sanidad al endemoniado gadareno, allá en el capítulo 5 lo puedes leer, que salió de la barca y llegó a la región de Gadara, y aparece un endemoniado que vivía en los sepulcros, y le ataban con cadenas, con grillos, y las reventaba. Cuando se le acercó, el endemoniado le dijo, o los demonios le dijeron: no me atormentes, porque le decía: sal de ahí, espíritu inmundo, y has venido a atormentarnos antes de tiempo, sal. Y le piden permiso para ir a un hato de cerdos, y el Señor le concede el permiso, y los cerdos se despeñaron, se fueron por un despeñado, se aguantaron que los demonios los poseyeran. Y entonces al momento, al otro día, vieron al endemoniado en su cabal juicio, y la gente asombrada por lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo, pero estaban tan asombrados y asustados que le decían que se fuera. Pero este
ya el liberado, porque ya no le podemos decir el endemoniado gadareno, sino el liberado gadareno, quería seguir al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo no le permitió que lo siguiera, sino dijo: ve a los de tu familia, ve y háblales de las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. Cuando venga esa liberación, mis amados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a alabarle, pero vamos a decirle: reconoce que Jehová es el que le acabó con esta pandemia y evitó nuestro contagio. Evitó nuestro contagio, motivo de alabanza, motivo de asombro y reconocimientos. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. El poder cayó sobre todos los reinos, porque Jehová hacía y peleaba con ellos. Recuerda en la batalla de Josafat, que hubo gran temor entre todas las naciones, porque reconocieron que Dios peleaba por ellos. Y en cuarto lugar vemos en el versículo 3, dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Dice, número 1, la libertad a una vida de bendición y de prosperidad y a la realización de un sueño. Una vida, en segundo lugar, de alabanza y adoración. En tercer lugar, que tengamos permanentemente la vida de asombro y reconocimiento. Ese lo tienen los incrédulos, reconocerán que es nuestro Dios, pero nosotros también, en cuarto lugar, daremos testimonio de las maravillas, porque recuerda lo que nos dice en Primera de Pedro 2:9, dándonos la identidad de quienes somos. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer siempre? Anunciar las virtudes de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. En quinto lugar, vemos que nuestra liberación ha de reverdecer como los arroyos que eran resecos. Dice, versículo 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los arroyos del Negev eran unos lugares secos que había en las montañas al sur de Israel, y en verano completamente secos, pero cuando venían las lluvias, esos arroyos se llenaban con grandes caudales y la tierra reverdecía. Por eso el salmista utiliza esta metáfora hermosa, como los arroyos del Negev, haz volver nuestra cautividad, oh Dios. Es decir, mis amados, nuestra vida en este momento puede estar en gran dificultad. Tu vida, yo no sé cómo esté, la vida de todos, hay sufrimiento en todos, porque hay un sufrimiento no solo nacional, sino mundial. Muchos están mirando a la solución que encuentren los médicos y muchos están tratando de esconderse. Muchos han huido de una manera y otros hemos huido a refugiarnos en el Señor. Recuerda que el Señor es nuestro refugio. Entonces, cuando huimos a nuestro verdadero refugio, nosotros esperamos allí. Recuerda, mira cómo lo dice de hermoso el profeta Isaías en su hermoso libro, capítulo 32, versículo 15, nos dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado en bosque. Lo leo de nuevo. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado en bosque. Mis amados, ¿qué es lo que ha de ocurrir en la vida de todo ser humano? Que el Espíritu Santo viene de lo alto a llenar nuestra vida. ¿Cómo está la vida sin Jesucristo? En un completo desierto. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida y nuestra vida está reseca, árida
y en un total desierto, llegado el Espíritu Santo, empieza a hacer una obra. Entiendan mis amados que Dios es un Dios de procesos. Entonces, ¿qué ocurre? Ese desierto interior de tu alma, ese desierto nacional, ese desierto mundial, porque el ser humano ha convertido este mundo en un desierto y lo ha lastimado la creación que es de Dios. Pero miremoslo tanto a nivel mundial en la tierra, a nivel nacional de nuestra querida Colombia, a nivel familiar y personal. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas y ese lugar reseco, ese lugar sin vida, es transformado en un campo fértil, es decir, en un campo apto ya para llevar fruto. Y ese campo fértil llegará posteriormente a ser estimado en bosque. Observa la hermosura, un bosque lleno de árboles hermosos, variedad de fauna, variedad de flora, variedad de alimentos, variedad de bendiciones, variedad de sombra y de protección y manifestación para la vida. Pero Dios nos dice que esos desiertos del Negev habrán de convertirse y vestirse de verde. Fue lo que ocurrió en el año 538, cuando ellos regresaron después de 38 años a una tierra que había sido abandonada y mal tenida, y ocurrió en 1948 cuando Israel nace como nación el 14 de mayo y se les entrega de nuevo esa tierra. La comunidad internacional se burló porque dijeron no van a poder sobrevivir porque eso es un completo peladero, pero ya ustedes saben cómo se ha convertido la tierra de Israel en un campo fértil que da seminarios y es grandioso en la enseñanza agrícola, y tienen el riego gota a gota computarizado y han vuelto ese desierto que Dios lo convirtió. Y mira lo que es Deuteronomio 29 y 30, dice que Dios convertiría esa tierra en azufre y sal por cuanto se habían olvidado de Dios. Pero Dios los convirtió en palabra profética antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo da como señal: cuando la higuera está verde y tierna la hoja, el verano está cerca. El verano es Jesucristo, el sol de justicia, como lo dice Malaquías capítulo 4, es porque Jesucristo ya regresa y a Israel es llamada la higuera en las Sagradas Escrituras. Entonces, nuestra vida reseca, tu vida reseca, mi amado. El Señor promete, si tú aceptas el Espíritu Santo, si tú aceptas a Jesucristo, si tú aceptas la liberación que Él está ofreciendo en este momento, en el tiempo de la gracia que está dispuesta para todos. El tiempo de la gracia es el tiempo en el que podemos aceptar la salvación de nuestro Dios por el Espíritu Santo en la obra hecha en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y tu vida de angustia, de depresión, de miedo, de tristeza, de desesperanza, de desilusión, de nostalgia, de melancolía, de tormento, de tribulación, esa vida será convertida en gozo, como dice en el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile. Esos arroyos del Negev resecos se convertirán en campo fértil. Y viene entonces en sexto lugar, y por último, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, y volverá a venir con regocijo trayendo las gavillas. Una recapitulación, un recuento de lo que hemos visto, mis amados, y termino con el último punto. El Señor cambiará tu vida a una vida de bendición y será como un sueño. Es el primer punto, de la esclavitud a la libertad, de la esclavitud económica. Hay unos cuantos, un 1% de la población se apoderó de las riquezas y se apoderó del mundo, pero el Señor les va a quitar eso y va a repartir el dinero de una manera diferente. Cuando dicen que Dios repartió la plática muy mal repartida, error. El que ha repartido la plata no es Dios, es el hombre el que se ha apoderado de ella.
Entonces Dios tiene una libertad hermosa que viene, pero primero tiene que venir la libertad espiritual, como lo dice en 2 de Timoteo desde el capítulo 2 y 24 al 26, que el siervo de Dios debe ser un hombre manso, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se le oponen, porque por si quizá Dios permita que los que están cautivos por el lazo del diablo sean libres. Es Dios el que nos da la libertad a una vida gloriosa, entrar en esa libertad de intimidad y comunión con Dios. Y si ya tienes a Dios y tienes problemas económicos, angustia, problemas familiares, tienes depresión, tormento o melancolía, Dios hará reverdecer tu vida. Entonces pasas de esa esclavitud a una vida de libertad y será como si estuvieras soñando, será como los que sueñan, será como un sueño. Razón suficiente, en segundo lugar, para darle y tributarle alabanza, adoración y reconocimiento y gratitud a nuestro Dios. En tercer lugar, el asombro de los demás, de lo que Dios ha hecho con tu vida, de lo que Dios hará con tu vida. En cuarto lugar, el testimonio que habrás de dar a los demás. Mira, lo que te encontrarás en tu camino con personas en angustia, tristeza y melancolía por las que ya son historia tuya, y les dirás, hay una solución. Nuestro Señor Jesucristo vive y reina y quiere darte y transformarte y llenarte de bendición. Nuestra liberación habrá de reverdecer, en quinto lugar, porque nuestra vida reseca, angustiosa y triste se convertirá en una vida de arroyos, como los arroyos del Negev, que eran secos y Dios los hizo reverdecer. Jesús le dice a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré, de su interior correrán fuentes, saldrá una fuente que brote para vida eterna. Y en último lugar, y con esto termino, el que siembra con lágrimas, con regocijo, segará. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que trae la preciosa gavilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Mis amados, en tu vida has luchado, pero has luchado en tus propias fuerzas. Ahora Dios te invita a que luches en las de Él. Lucha en las fuerzas de Dios, porque separados de Jesús nada podemos hacer. Ponlo a prueba y dile, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras hacer. Y entonces ahora, mis amados, si estás en el camino del Señor y tu vida es una vida angustiosa, recuerda que cuando hay un llamamiento de Dios, nos dicen los salmos, el Salmo 1, el que se deleita en la ley de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero resulta que te entregaste a Jesús y ves que no prosperan. En el Salmo 2 dice, el Señor se reirá de los que se amotinan en contra del Salmo 1 y Salmo 2, salmos de promesa de bendición. Pero a partir de allí, en el libro de los Salmos, empieza el salmista a clamar. En el Salmo 3 está diciendo, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. En el Salmo 4 dice, respóndeme cuando clamo. Observa que en los dos primeros salmos Dios promete bendición, pero a partir de ahí empieza la lucha, y esa lucha empieza porque Dios quiere formarte, quiere transformar tu carácter y que tu orgullo desaparezca para que crezca la humildad. Lo que nos dice el apóstol Pablo, se los aseguro, hermanos, que cada día muero. 1 Corintios 15, 31, cada día muero, porque entonces es solamente de esa manera, y esta lucha es difícil, es ardua. Ahora nosotros pasamos a sembrar la palabra, pero vamos a tener persecución, y hemos predicado con hambre, hemos predicado con necesidad, hemos predicado con persecución, nos han calumniado, han hablado mal de nosotros, pero eso hicieron. Nos dice, bienaventurados sois, la última bienaventuranza, cuando seáis ofendido, vituperado y perseguido
por mi causa mintiendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Saldremos de esta pandemia, mis amados, a sembrar con lágrimas, porque viene después de esto. No creas que el mundo se viene próspero. Muchos saldrán, y en este momento hay muchos con muy buenas intenciones, pero cuando esto termine, la gente que no edifique sobre Cristo volverá a sus mismas andadas de egoísmo, de avaricia o de hipocresía. Construyamos un mundo nuevo de la mano de nuestro Señor Jesucristo, y si sembramos la palabra con persecución, recuerda que el Señor dice que sembraremos la semilla con lágrimas, pero volveremos trayendo la gavilla, una cosecha abundante. Asimismo fue sepultado nuestro Señor Jesucristo en medio de gran tristeza y fue reencontrado al tercer día en medio de regocijo, alegría y gozo. Recuerda, mis amados, que Dios tiene bendición para nosotros. Dios, cuando despertemos de esto, cuando el apóstol Pedro fue capturado y entrado a la cárcel, le pusieron guardas por 4 turnos, 4 guardas por turno, pero apareció el ángel del Señor, y el ángel del Señor le palmotea el hombro y le dice: ponte tu calzado, arréglate, ponte tu túnica y ven que nos vamos. Cayeron en las cadenas, los grilletes, y salieron. Cuando salieron, llegan a la casa de Juan Marcos y toca la puerta, y sale una dama llamada Rode, y mira que es él, y vuelve y entra, y no lo creía porque estaba como si estuviera soñando. Y Pedro tampoco había caído en cuenta, porque seguía al ángel, y dice la Escritura, cuando volvió en sí, Pedro estaba como anonadado, como si estuviera soñando, porque acababan de decapitar a uno de sus hermanos, a uno de los discípulos, lo acababan de decapitar. Herodes lo había acabado de decapitar, y él estaba en turno para ser decapitado. Cuando sale a la libertad, él sale como si estuviera soñando y no se lo creía. Mis amados, viene bendición para ti, es una garantía, porque no soy yo quien lo promete, es Dios el que lo ha prometido. ¿Lo crees? Si lo crees, quita la piedra. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, quita la piedra. Mis amados, quitemos la piedra de la incredulidad y digámosle al Señor: sí, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres el que me da la vida eterna, tú eres el que me da la vida abundante, tú eres el que me da la sanidad, tú eres mi refugio y el que evita el contagio, el que sana mi vida, sana mi familia, sana mi iglesia, que es tu iglesia y ganaste con tu sangre, sanas mi país. Dile al Señor conmigo, si ha tocado tu corazón en esta hora y quieres llegar a la bendición, y vas a vivir un sueño, pero vas a estar en una realidad y despertarás como los que sueñan. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la integridad, de la fidelidad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Doy la gloria al Padre, doy la gloria al Hijo y doy la gloria al Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Gracias, Dios, por esta palabra, promesa de esperanza. Porque cuando salgamos de todas estas dificultades, será como si estuviéramos en un sueño. Cuando venga la bendición, Señor,
será como estar soñando, Dios de la gloria. Pero en este tiempo de tribulación has venido preparando nuestro carácter, moldeándonos para que nos asemejemos a Cristo y aprendamos de Jesús, de ti que eres manso y humilde de corazón. Moldea nuestras vidas, transfórmanos, Dios de la gloria, y haznos dignos embajadores del Dios eterno. Señor, bendigo a nuestro presidente, los que están en eminencia, los alzados en armas, los terroristas, los que están secuestrados, los que están enfermos y contagiados por la pandemia. Señor, oramos por la liberación nacional, por la liberación de tu pueblo, una gran bendición, y sobre todo clamo por el pueblo de Israel y por tu pronto regreso. Ven pronto, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.